Fusión nuclear. En física nuclear, fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, que permite a la materia entrar en un estado plasmático. La fusión de dos núcleos de menor masa que el hierro, en este elemento y en el níquel ocurre la mayor energía de enlace nuclear por nucleón, libera energía en general. Por el contrario, la fusión de dos núcleos más pesados que el hierro absorbe energía. En el proceso inverso, la fisión nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos opuestos. En el caso más simple de fusión, el hidrógeno, los protones deben acercarse lo suficiente para que la interacción nuclear fuerte pueda superar la repulsión eléctrica mutua y obtener la posterior liberación de energía. En la naturaleza ocurre fusión nuclear en las estrellas, incluido el Sol. En su interior, las temperaturas son cercanas a los 15 millones de grados Celsius. Por ello, las reacciones de fusión se les denomina termonucleares. En varias empresas se ha logrado también la fusión, aunque es artificial, todavía no ha sido totalmente controlada. Sobre la base de los experimentos de transmutación nuclear de Ernest Rutherford, conducidos por años antes por Mark Oliphant, en 1932, observó por primera vez la fusión de núcleos ligeros, isótopos de hidrógeno. Posteriormente, durante el resto de ese decenio, Hans Bethe estudió las etapas del ciclo principal de la fusión nuclear en las estrellas. La investigación cercana de la fusión para fines militares se inició en la década de 1940 como parte del Proyecto Manhattan, pero no tuvo éxito hasta 1952. La indignación relativa a fusión controlada con fines civiles se inició en la década de 1950 y continúa hasta el presente. Requisitos. Para que pueda ocurrir la fusión, debe superarse una importante barrera de energía producida por la fuerza electrostática. A grandes distancias, dos núcleos se repelen debido a la fuerza de repulsión electrostática entre sus protones, que están cargados positivamente. Sin embargo, si se pueden acercar dos núcleos lo suficiente, debido a la interacción nuclear fuerte, que en distancias cortas es mayor, se puede superar la repulsión electrostática. Cuando un nucleón, protón o neutrón, se añade a un núcleo, la fuerza nuclear atrae a otros nucleones, pero, debido al corto alcance de esta fuerza, principalmente a sus vecinos inmediatos. Los nucleones del interior de un núcleo tienen más vecinos nucleones que los existentes en la superficie. El resultado neto de estas fuerzas opuestas es que generalmente la energía de enlace por nucleón aumenta según el tamaño del núcleo, hasta llegar a los elementos hierro y níquel, y un posterior descenso en los núcleos más pesados. En el principio de exclusión de Pauli, se proporciona una explicación a esta excepción. Debido a que los protones y los neutrones son fermiones, no pueden existir en el mismo estado. A causa de que el núcleo del helio está integrado por dos protones y dos neutrones, de modo que sus cuatro nucleones pueden estar en el estado fundamental, su energía de enlace es anormalmente grande. Cualquier nucleón adicional tendría que ubicarse en estados de energía superiores. Tres ventajas de la fusión nuclear son: 1. En gran parte de sus desechos no revisten la problemática de los provenientes de fisión. Número 2. Abundancia y buen precio de materias primas, principalmente el isótopo de hidrógeno, deuterio. 3. Si una instalación dejara de funcionar, se apagaría inmediatamente sin peligro de fusión no nuclear. En un diseño prometedor para iniciar la reacción, varios rayos láser de alta potencia transfieren energía a una pastilla de combustible pequeña, que se calienta y se genera una implosión. Desde todos los puntos se colapsa y se comprime hasta un volumen mínimo, lo cual provoca la fusión nuclear. En física nuclear, la fisión es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones, generalmente conocidos como rayos gamma, y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa, que son núcleos de helio, y beta, electrones de positrones de alta energía. La mayor parte de las investigaciones sobre la fisión nuclear se basan en la distribución de masa y energía cinética en los fragmentos de fisión. Sin embargo, esta distribución es perturbada por la emisión de neutrones por parte de los fragmentos antes de llegar a los detectores. Aunque con muy baja probabilidad en los experimentos se han detectado eventos de fisión fría, es decir,
fragmentos con tan baja energía de excitación que no emiten neutrones. Sin embargo, aún en esos casos se observa la rotura de pares de nucleones, la que se manifiesta como igual probabilidad de obtener fragmentos con número par o impar de nucleones. Los resultados de estos experimentos permiten comprender mejor la dinámica de la fisión nuclear hasta el punto de escisión, es decir, antes de que se desvanezca la fuerza nuclear entre los fragmentos. Una reacción en cadena ocurre como sigue. Un acontecimiento de fisión empieza lanzando 2 o 3 neutrones en promedio como subproductos. Estos neutrones se escapan en direcciones al azar y golpean otros núcleos, incitando a esos núcleos a experimentar fisión. Puesto que cada acontecimiento de fisión lanza 2 o más neutrones y esos neutrones inducen otras fisiones, el proceso se acelera rápidamente y causa la reacción en cadena. El número de neutrones que escapan de una cantidad de uranio depende de su área superficial. Solamente los materiales fisibles son capaces de sostener una reacción en cadena, sin una fuente de neutrones externa. Para que la reacción en cadena de fisión se lleve a cabo, es necesario adecuar la velocidad de los neutrones libres, ya que si impactan con gran velocidad sobre el núcleo del elemento fisible, puede que simplemente lo atraviese y lo impacte y que éste no lo absorba. En centrales nucleares el proceso se modera, evitando la reacción en cadena, para generar energía de forma lenta, pues de lo contrario el reactor se convertiría en una bomba atómica. El proceso básico es el siguiente. Como combustible se utilizan barras de uranio enriquecido al 4% con uranio 235. Las barras de uranio natural es mayoritariamente U-238 y que es fisionable con el U-235, que es un 0.71 del uranio que se encuentra en la naturaleza. Las barras con el U-235 se introducen en el reactor y comienza un proceso de fisión. En el proceso se desprende energía en forma de calor. Este calor calienta unas tuberías de agua que se convierte en vapor y que pasa por unas turbinas, haciéndolas girar. Estas a su vez giran en un generador eléctrico, produciendo así la electricidad. Lógicamente no se aprovecha toda la energía obtenida en la fisión. Parte de ella se pierde en calor, resistencias de los conductores, vaporización de agua y otros. Los neutrones son controlados para que no explote el reactor mediante unas barras de control, generalmente de carburo de boro, que al introducirse absorben neutrones y disminuyen el número de fisiones, con lo cual, dependiendo de cuántas formas barras de control se introducen, se genera más o menos energía. Normalmente se introducen las barras de tal forma que solo produzcan un neutrón por reacción de fisión, controlando esto. Controlando de esta forma el proceso de fisión. Si todas las barras de control son introducidas, se absorben todos los neutrones, lo cual separaría el reactor. El reactor se refrigera para que no se calienta demasiado y funda las protecciones, incluso cuando esté separado, ya que la radiación hace que el reactor permanezca caliente. En el siguiente esquema mostraremos cómo trabaja una central nuclear, según lo explicado anteriormente.